Bienvenidos, yo soy Rita Sandía, asesora nacional de Biología del Ministerio de Educación Pública. En esta videotutoría trataré de abordar algunas herramientas para apoyar el trabajo en el pensamiento crítico y sistémico, en particular la reflexión y la argumentación. Este material ha sido producido por la UNED en colaboración con el Ministerio de Educación Pública para el beneficio de docentes y estudiantes. ¿Cómo potenciar en el estudiantado las habilidades de maneras de pensar, las habilidades cognitivas, aquellas que le posibilitan a las personas ampliar sus concepciones de mundo a partir de sus operaciones mentales, la experiencia y las vivencias que le provee el contexto en donde se desenvuelven? Enseñar al estudiantado a pensar es uno de los retos más importantes de la educación. Para propiciarlo, se necesitan actividades de mediación y espacios que desarrollen la capacidad de analizar y criticar, de organizar y de reelaborar el conocimiento, reconstruir el conocimiento. En este material se busca ejemplificar algunas de las técnicas y herramientas que permiten orientar la práctica pedagógica propicia para construir conocimientos, en particular al favorecer el desarrollo de habilidades vinculadas con la dimensión maneras de pensar, que refieren al pensamiento sistémico y al pensamiento crítico. Maneras de pensar. Se refiere al desarrollo cognitivo de cada persona, por lo que implica las habilidades relacionadas con la generación de conocimiento, aprender a aprender, la resolución de problemas, la creatividad e innovación, el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico, entre otras. Pensamiento sistémico es una habilidad que permite observar la realidad desde una perspectiva global en la cual se ve el todo y sus partes, patrones en vez de momentos o puntos, conexiones que se dan entre una acción y sus repercusiones en el corto y largo plazo. Algunas de las destrezas que evidencian este tipo de habilidad tienen que ver con seleccionar información, comparar y contrastar información, establecer relaciones al secuenciar y organizar en función de categorías, relacionar partes y el todo y desde luego explicar esas relaciones. El pensamiento sistémico se encuentra definido en la política curricular vigente. Este tiene que ver con los patrones dentro del sistema, ubicar causalidad entre los componentes del sistema y la modificación y mejora del sistema. Entre las técnicas para potenciar la habilidad están las representaciones gráficas y los organizadores gráficos, como construcción de arquetipos, diagramas causales, de secuencialidad y series temporales, entre otros. En la construcción de estas presentaciones es preciso un problema o temática, el listado de variables posibles, razonadas de forma que se descarten o eviten las reiteraciones. Además, es importante considerar su sencillez, de forma que no haga muy complejo el sistema de relaciones. El pensamiento crítico es una habilidad que implica procesos de reflexión, identificación de argumentos, reconocimiento de relaciones importantes, realización de inferencias correctas, evaluación de la evidencia, deducción de conclusiones y resolución y toma de decisiones. En la política curricular vigente, la habilidad pensamiento crítico la definen bajo 3 pautas: razonamiento efectivo, la argumentación y la toma de decisiones. Algunas de las destrezas que evidencian este tipo de habilidad tienen que ver con la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Entre las técnicas para potenciar las destrezas de esta habilidad están tanto la elaboración como la construcción de cuadros comparativos, mapas conceptuales y diagramas heurísticos. Esencial en la enseñanza de este tipo de pensamiento es el trabajo colaborativo. ¿Qué es un arquetipo?
Son patrones compartidos colectivamente, universales o generales del pensamiento de las personas. Derivan en otras ideas, conceptos, objetos o generan algo más a partir de sí mismos. Representaciones perceptuales, conceptuales y simbólicas, tanto tangibles como intangibles. Se relacionan en esquemas como diagramas. En conjunto, pueden definir el comportamiento de un determinado problema, construir hipótesis, verificar y clarificar modelos mentales. Usemos un ejemplo de la biología. Las células madre. ¿Con qué las asocia usted? Muy probablemente en biología le pidan que las asocie con mitosis, con la fase en la cual se encuentra la célula, o con alguna de sus aplicaciones. Usualmente se pueden graficar de esta manera: células madre, mitosis, células madre no diferenciadas, células madre, las fases, células madre, tratamiento de enfermedades. ¿Sabe usted qué es mitosis? Pues ese patrón de idea es su arquetipo de mitosis. El mío es este. Otro ejemplo universal de la biología. Todos tenemos una idea cuando nos dicen ADN. Puede que la relacionemos con la herencia, con material genético, con mutación, con ARN, con cromosomas, entre otros. Este último, nucleótidos. ¿Qué arquetipos tiene usted con respecto a nucleótidos? Veamos otro ejemplo. ¿Cuáles son sus ideas cuando escucha la palabra bosques? Sí, esos son sus arquetipos. Estos pueden cambiar dependiendo de la información que posea. Si usted posee información sobre servicios ecosistémicos, sus arquetipos tendrán que ver con conservación, con esparcimiento y estética, con aprovechamiento, utilización de energía, hábitat de la flora y la fauna, poblaciones indígenas, entre otros. ¿Qué es un diagrama de causalidad? ¿Cómo se construye? En su elaboración, se parte de una premisa variable o condición. Se usan sustantivos y flechas para indicar el flujo. Se pueden incluir figuras para delimitar cada evento. Se complementa utilizando los símbolos más o menos. Analicemos algunos ejemplos. Un clásico de la biología: depredador, presa. Si hay más presas, hay más depredadores. Si hay menos depredadores, hay más presas. Otro ejemplo. Como ven, pueden ser más de una casilla la que conforme nuestros diagramas de causalidad. A más cantidad de presas ingeridas, más crecimiento en masa corporal. A más crecimiento en masa corporal, más demanda de comida. A más demanda de comida, más cantidad de presas ingeridas. Este es un ejemplo clásico. Miren las flechas. A más nacimientos, más población. A más población, más nacimientos. Asociado a este ejemplo tenemos este otro. Tenemos nacimientos. Si aumentamos los nacimientos, hay más población. Pero si hay más población, también puede haber más muertes.
A menos muertes, más población. También a menos población, menos nacimientos. Pueden ser más complejos. Miremos. Tenemos nacimientos, tenemos población y tenemos defunciones. Asociados a ellos siempre el flujo con las flechas y los símbolos más y menos. Dependiendo de este más y de este menos, de su influencia y causalidad, podemos incluir otros parámetros, como tasa de natalidad y esperanza de vida. Líalos y proponga, de acuerdo a ellos, si tasa de nacimiento o natalidad aumenta y esperanza de vida disminuye. Todo diagrama puede ser simple. Tenemos luz solar. La luz solar provoca la evaporación de los océanos. La evaporación de los océanos puede producir masas de humedad. Estas masas de humedad pueden chocar entre sí, originando lluvia. La lluvia puede favorecer el crecimiento de las plantas. El crecimiento de plantas puede mejorar las condiciones de algunos animales y provocar su crecimiento. Y así podemos seguir haciendo nuestro diagrama de relaciones. Pero ¿cuál es la causalidad? Leamos uno en positivo. A más luz solar, más evaporación de los océanos, más masas húmedas de aire, más colisiones entre las masas de aire, más lluvia, más crecimiento de plantas y más crecimiento de animales. Le corresponde a usted ahora leerla con el negativo. Miremos este otro ejemplo, siempre con agua. Cantidad de agua a más cantidad de agua, más vegetación. Si hay más vegetación, tengo menos dióxido de carbono en la atmósfera. Si hay menos dióxido de carbono en la atmósfera, puedo tener menos efecto invernadero. Es tan importante saber hacer estos diagramas como leerlos. Los diagramas pueden ser no lineales. Analicemos este ejemplo. Usted tuvo un orden de lectura conforme aparecieron los cuadros. Pero puede empezar a leerlo donde usted guste, respetando siempre que se leen de izquierda a derecha. ¿Qué nombre le pondría a este? Otro tipo de diagrama de causalidad son los de tipo de árbol de problemas. Tenemos que tener presente que son de mayor elaboración y complejidad. Se parte siempre de una situación problema para organizar gráficamente las causas y efectos del problema. ¿Cómo se construye un árbol de problema? Se realiza una lectura, análisis, discusión profunda y se reconoce el problema principal. Se parte del problema en la zona central del esquema. Se indican las causas del problema en la parte inferior. Se indican en la parte superior los efectos. Si se reconocen efectos secundarios, se escriben de forma subordinada al principal. Efectos, problema, causas. Un ejemplo sencillo. Tenemos el problema, alta incidencia de enfermedades de transmisión por mosquitos y zancudos. ¿Qué lo causa? Escogimos 3 cosas. Criaderos de mosquitos y zancudos, deficientes servicios sanitarios, manejo inadecuado de residuos en la comunidad. Habrán más, ¿verdad? Efectos. Ausencia de estudiantes en el colegio, aumento de incapacidades de profesores y otros, aumento en la demanda de servicios de salud. Otra herramienta para el desarrollo del pensamiento es el análisis de complejidad.
son representaciones de sistemas de relación que poseen muchas variables y datos numerosos. Evidencian tendencias, fluctuaciones cíclicas y o estacionales, irregularidades y o patrones presentes. Por ejemplo, los cambios de población, las dinámicas de las poblaciones, las secuencias demográficas que incluyen medidas de población, nacimientos, defunciones, migraciones, entre otras, mensuales, en años o incluso en décadas, dependiendo de las poblaciones estudiadas. Estas dos imágenes representan análisis de complejidad. Como vemos, tienen entre 3 y 4 variables. Usan colores y hay que leerlas con detenimiento. Usted como docente o como estudiante encontrará muchos ejemplos en los cuales practicar y bases de datos con los que podrá construirlos. Por ejemplo, líneas y ciclos comparativos. Pueden ser de análisis complejo. Extraer materiales para fabricar un producto implica vender el producto a un consumidor, descartar el producto cuando ya no sirve para su propósito. Esto sería lineal. Un ejemplo cíclico implicaría la manufactura, elaborar el producto, el uso del producto, la recolección cuando el producto no tiene uso, desensamblaje de este elemento en sus diferentes componentes para llevarlo nuevamente a manufactura. Este sería un ciclo técnico. Uno muy similar que implique el componente biológico sería la manufactura, el producto, el uso del producto, la degradación biológica de ese producto, convirtiéndolo en nutrientes biológicos que irían al medio ambiente y del medio ambiente a la manufactura. Los cuadros comparativos se usan mucho en biología. Se emplean para clasificar y categorizar información. Requieren identificar semejanzas y diferencias de los objetos, procesos, hechos, otros. Se identifican los parámetros, los aspectos o criterios a comparar. Las explicaciones van en la matriz del cuadro y se organizan en cuadros o tablas, en columnas que se colocan los hechos, procesos, fenómenos que se quieren comparar y en las filas los aspectos o criterios que se toman en cuenta para el cotejo o confrontación. Este es un cuadro comparativo, como muchos que encontramos en los libros de texto de biología. Comparan los procesos de respiración anaeróbica y respiración aeróbica, utilizando 6 criterios de comparación. Quizá lo importante es recordarle al docente y a ustedes los estudiantes que la construcción de tablas implica toma de decisión, análisis de la información, inferencias. No es solo leerlas. Una variante del cuadro comparativo es comparar imágenes. Siempre vamos a tener los procesos a comparar y los criterios de comparación. Aquí tenemos superficie terrestre y atmósfera. En la atmósfera tenemos temperatura, luz solar, calor emitido y calor reflejado. Lo que va a variar son los porcentajes de estos y la cantidad de gases de efecto invernadero y la fuente de emisión. Los mapas de conceptos son otra representación gráfica del pensamiento. Tenemos
que para elaborarlas poner de manifiesto las dependencias, similitudes, diferencias entre los conceptos, así como su organización jerárquica. En la elaboración de los mapas de conceptos se utilizan los conceptos, proposiciones y palabras de enlace. Nos sirve para identificar las ideas o conceptos principales, sea de un material que hemos analizado, leído o que está en proceso. Nos permite ordenar los conceptos desde el más general al más particular. Y se conectan con líneas y se escriben un interconector entre estas líneas. Su organización en simetría y disposición es muy diversa y están en permanente reconstrucción. Conforme se profundiza en la temática, se le irán agregando conceptos que a nivel individual serán representaciones del pensamiento. Como puede ver, sus formas y diseños pueden ser muy diversos. En este caso, partimos de la palabra biodiversidad en el extremo superior izquierdo. En globos colocamos conceptos y junto a las líneas las palabras de enlace. ¿Cómo se construye un diagrama heurístico o en V de Gowin? Tenemos que tener presente que la V heurística es un organizador gráfico que facilita visualizar la interrelación de los contenidos conceptuales y metodológicos y la resolución de un problema o la comprensión de un procedimiento asociado al trabajo experimental. La construcción inicia con la formulación de preguntas. Preguntas abiertas que establecen aquello que se quiere aprender. Construida a partir de hechos relevantes, relacionada con el fenómeno que interesa estudiar, investigar o comprender. El diagrama en V consta de 3 partes. La central y vértice de la V se apunta a lo que se quiere aprender, la pregunta, el problema. En el vértice, el fenómeno que se estudia. En la parte izquierda, corresponde al dominio conceptual o eje teórico conceptual. Se apuntan los conceptos principales, los principios y teorías sobre lo que se basa el trabajo. En la parte derecha se apunta lo metodológico, los procedimientos de investigación, las principales respuestas y los posibles juicios de valor que se derivan de la resolución del problema, el conocimiento construido. Aquí tenemos un ejemplo de una V heurística con 8 componentes. En la parte central la pregunta y en el vértice el acontecimiento. Intercalados entre derecha y izquierda tenemos los conceptos, los procedimientos, las leyes o principios, los datos y sus transformaciones, las teorías y las conclusiones. Esta técnica es ideal para hacer los informes de laboratorio o de prácticas experimentales. Espero que el recorrido por estas herramientas para el desarrollo del pensamiento sistémico y crítico sea de provecho. Gracias por acompañarme.